Nos gozamos con todos los que nos están visitando. Qué hermoso, sean bienvenidos todos. Esta tarde queremos hablar de un tema que le hemos titulado Los últimos mandatos de Jesús. Los últimos mandatos de Jesús. El texto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 1 al 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Los últimos mandatos de Jesús. Gloria al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Mis amados, el escritor de este segundo tratado es Lucas. Lucas, conocido en la Biblia como el médico amado. Lucas era parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Y Lucas fue un gran historiador y un gran cronista cristiano. Lucas registró de una manera minuciosa todo lo que Jesús enseñó e hizo hasta el día en que ascendió a los cielos, en su primer tratado que se conoce como el Evangelio según San Lucas. Y ahora, en este segundo tratado, conocido como Hechos de los Apóstoles, registró desde el día en que Jesús ascendió a los cielos hasta la última prisión de Pablo en Roma. En el Evangelio registró los hechos de Cristo, y en este segundo tratado registró los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Es interesante notar que el evangelista Lucas nos da varios detalles acerca del último día que Cristo pasó en esta tierra. Su evangelio precisamente termina con ese día. Y este segundo tratado comienza precisamente con lo que ocurrió en ese último día de Cristo en la tierra. Mateo y Marcos también nos hablan de ese último día de Cristo en la tierra. Pero es Lucas el que dio más detalles acerca de ese día. Noten lo que él dijo
en el verso 2 y 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis amados, después que Cristo resucita, Él pasa 40 días con sus discípulos. Y en esos 40 días Jesús le habla constantemente a ellos acerca del reino de Dios. Porque ellos tenían la encomienda de extender el reino de los cielos. Así que Jesús en esos 40 días le habla a ellos acerca del reino de Dios. Pero en el último día, en el día 40, antes de él ascender a los cielos, le dio mandamientos por el Espíritu Santo. Y acerca de estos mandamientos de Jesús a sus discípulos es que queremos hablar en el día de hoy. Porque aunque todo lo que Jesucristo dijo es sumamente importante, sin embargo yo pienso que esos mandamientos que Él le dio en ese último instante que estuvo con ellos tienen un gran peso. Los últimos mandatos de Jesús en la tierra son el resumen de lo que Él quiere que su iglesia haga. Si Cristo es el Señor de tu vida, usted no solamente prestará atención a lo que Él dijo, sino que obedecerá lo que Él dijo. Según los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, Jesús dejó 3 últimos mandatos a su iglesia en ese último día. 3. Y hoy estaremos hablando sobre estos 3 últimos mandatos de Cristo. Ahora, ¿cuál fue el primer mandato de esos 3? Bueno, vamos a ver cómo lo registró el evangelista Marcos. Vamos a ver cómo lo vio Marcos en ese último día. En Marcos capítulo 16, verso 14, Marcos dijo lo siguiente, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Acuérdense que no eran 12 porque hubo uno de ellos que traicionó a Jesús y se ahorcó. Amén. Por eso eran 11. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ahí te va el mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Noten, mis amados, que tenemos aquí un mandato de Cristo y no una opción. Él dijo, id, sal, ve. Es un mandato de Jesús.
No es una opción. Si nosotros somos discípulos de Cristo, entonces no podemos estar titubeando ante una palabra como esta. Porque nuestro Señor, aquel que nos compró con su sangre preciosa, nos está ordenando algo. Él dijo, id. Y fíjense que no solamente es un mandato, sino que es un mandato con carácter urgente. Urgente. Es como diciendo, apúrate, sal ahora, hazlo ahora, id. Es algo imperativo, pero urgente. Urgente, ¿por qué? Porque mientras tú y yo estamos aquí, hay almas que ahora mismo están muriendo y están yendo a un infierno por toda la eternidad sin Cristo. Por eso es que es urgente. Es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es que el negocio de Jesús es salvar la gente. Es que Cristo no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras usted titubea, el diablo se está llevando mucha gente al infierno. Por eso Jesús dice, id, id. Es un mandato, pero también un mandato urgente, urgente. ¿Y a qué nos mandó Jesús? Nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. En otras palabras, a todas las personas. No importa su raza, no importa su condición social ni moral, no importa nada. Jesús dice, predícale a todos. Es a todo el mundo, sin excepción. No podemos decir, a este sí le vamos a hablar y a aquel no le vamos a hablar. No, Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Mis amados, la responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio. Y la responsabilidad de las personas que oyen el evangelio es creer en él. Creer en él. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús está trasladando la responsabilidad a las personas que escuchan el evangelio. Él dice, el que creyere. Esto es algo personal, esto es algo individual, esto no es por familia, alabado sea Dios. Esto es algo individual. El que creyere será salvo, mas el que no creyere, dice Jesús, será condenado. Así que nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Predicar el evangelio de Cristo, anunciarle el evangelio de Jesús. Pero la responsabilidad de las personas que escuchan ese evangelio es creer, es creer. Amada iglesia, no podemos hacer que la gente crea, pero sí somos el medio que el Espíritu de Dios usa para que la gente pueda creer. Entienda eso. Yo no puedo transformar un corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero en su soberanía, Él ha decidido usarnos a nosotros para que la gente crea. Bendito sea Dios. Como bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Ahora escuche la pregunta que se hace el apóstol. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, si lo invocan se salvan, pero dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Sí, la gente se salva si invoca el nombre del Señor, pero ¿cómo van a invocar ese nombre si no creen? ¿Y cómo van a creer si no hay nadie que les predica? Entonces la responsabilidad de nosotros es predicar el Evangelio. La responsabilidad de creer en Él es de las personas que escuchan. Bendito sea Dios. Este asunto es tan importante que define la salvación o la condenación eterna de las personas. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi amigo que me escuchas hoy, lo que estás oyendo tiene la capacidad y el poder de salvar tu vida. Si tú crees las palabras que Jesús te está hablando hoy, tú serás salvo. Tú serás salvo. Y yo confío en el Señor que si estás aquí hoy es porque Cristo te quiere salvar. Por eso estás aquí. Es porque Cristo te quiere salvar. En el Evangelio de Marcos se nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero en el Evangelio de Lucas se nos dice en qué consiste el Evangelio que debemos predicar. O sea, hay que predicar el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Bueno, Lucas nos dice a nosotros en qué consiste ese Evangelio. En Lucas 24:45, precisamente él registra ahí las palabras de Cristo en el último día. Y escuche lo que dice Cristo: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es el mensaje que debemos predicarle a este mundo. Y no podemos cambiar el mensaje, porque cualquier otro mensaje no salva a la gente. El mensaje diseñado por Dios para salvar a la gente es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Alabado sea Dios. Lo que Jesús quiere es que le digamos a las personas que se arrepientan. Y si lo hacen, serán perdonados. Serán perdonados. ¿Que se arrepientan de qué? Alguien pudiera preguntar. Que se arrepientan de su pecado. De su pecado. Porque el pecado es la causa que nos separa de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. Hay un abismo de separación entre el hombre pecador y un Dios santo, santo, santo. Pero cuando nos arrepentimos del pecado y nos entregamos a Cristo, Cristo es ese puente entre el hombre pecador que se ha arrepentido y Dios. Aleluya. Así que, por esta causa, mis amados, es que Jesús dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Esa palabra padeciese encierra todo lo que Cristo tuvo que sufrir para salvar a los pecadores. Todas las ofensas, todos los golpes, pero especialmente la muerte en la cruz. Ese fue el padecimiento de Jesús. En esa cruz, Jesucristo cargó tu pecado y el mío. Allí sobre sus hombros Él llevó todo nuestro pecado.
No importa lo que hayamos hecho, Jesús lo cargó sobre sus hombros. Toda la ira de Dios que debía caer sobre tu vida por cuanto tú fuiste el que pecaste, Dios la derramó sobre su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Él te quiere salvar a ti. Porque Él quiere tener misericordia de ti. Te está dando Dios una oportunidad. Si te arrepientes del pecado y crees en Jesucristo, aquel que pagó por ti, entonces Dios perdonará todos tus pecados. Y entonces estarás de vuelta con Dios. Serás restaurado con Dios. Aleluya. Por esa causa fue que Cristo padeció. Y nosotros tenemos que decirle a las personas, cuando vayamos a predicar el Evangelio, tenemos que decirle que Cristo murió por ellos, que Cristo padeció por ellos. Por causa de su pecado, el Santo Hijo de Dios murió en una cruz. Eso hay que decirlo. Alabado sea Dios. Las personas tienen que conocer el costo altísimo que pagó el Hijo de Dios para poderlo salvar. La gente tiene que saber, esto no es una religión muerta, hermano. Bendito sea Dios. Esto no es cualquier cosa, esto no es ir al cine. No, estamos hablando que el Hijo de Dios pagó un precio grande para salvar nuestras almas. Es algo muy serio, es algo glorioso. Alabado sea Dios. Pero como el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación, entonces también hay que decirle a la gente que no solamente Cristo padeció, que no solamente Jesús murió, también hay que decirle a la gente que al tercer día Cristo se levantó de entre los muertos para darnos la victoria y la vida eterna. Amén. Mi Cristo no está en una tumba, mucho menos en un madero como lo tienen los católicos. No, alabado sea Dios. Mi Cristo está a la diestra de Dios porque Él resucitó de entre los muertos. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. La única tumba vacía de la historia de la humanidad es la de Cristo. Miles de gente van a Jerusalén todos los años para tirarse una foto dentro de una tumba vacía. Alabado sea Dios. En el Evangelio de Marcos se nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Lucas lo registra de la siguiente manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mis amados, el Evangelio de Jesucristo es para todos. Para todos. El Evangelio tiene un alcance mundial. No tenemos derecho de hacer acepción de personas. No importa la raza, como dije ahorita, ni la posición social de la persona. El Evangelio de Jesucristo es para todos. Es por eso que la Biblia dice, y me encanta, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo es el Salvador del mundo. Mis amados, ¿qué hicieron los discípulos de Jesús ante el mandato de su Señor? Lo obedecieron. Obedecieron el mandato. ¿Cómo lo registra Marcos? Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Salieron y por todas partes fueron predicando ese evangelio. Y como hicieron la voluntad de Dios, entonces Dios los ayudó. Dice que confirmó esa palabra. ¿Y cómo lo registró Lucas? Bueno, de muchas maneras, pero yo quiero citarle dos citas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 17, se nos dice que los apóstoles estaban presos por predicar el evangelio.
y los estaban cuestionando. Oiga, y dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Obedecieron o no obedecieron? Obedecieron. Estaban presos por predicar el evangelio. Y a pesar de que los amenazaron para que no predicaran más, ellos expresaron su determinación a seguir predicando. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia. Dos amén, un aleluya, está bien. Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Que obedezcan su mandato de predicar el evangelio, aunque te digan no prediques en el trabajo que no se puede predicar. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. No prediques en Walmart que muchachos te buscan la policía. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. No prediques en la escuela porque muchachos te buscas un rollo. Es preciso obedecer a Dios. ¿Dónde están los discípulos de Cristo aquí, hermano? Los que van a obedecer este mandato de salir y predicar el evangelio a toda criatura. Bendito sea Dios. Pero un tiempo después, los volvieron a llevar a la cárcel por predicar el evangelio. Hechos capítulo 5, verso 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ellos obedecieron el mandato de Jesús porque Cristo era su Señor. Amén. ¿Sabe por qué obedecieron? Porque Cristo era su Señor. La palabra Señor significa dueño, amo, el que ordena, el que manda. Y nosotros obedecemos. Entonces, si realmente, escuche, si realmente Cristo te ha salvado, significa que Cristo es tu dueño, tu Señor. Es imposible que usted diga que es de Cristo y que Cristo no sea tu Señor, tu dueño. Escuche, porque si Él es mi dueño, Él es mi amo, Él me compró, Él es quien dirige mi vida, Él es quien ordena. Si Él me está diciendo, id y predica el evangelio, entonces yo tengo que obedecer a mi Señor. Un mandato de Cristo es una orden que debe ser cumplida. Una orden que debe ser cumplida. Para un discípulo de Cristo no hay opción. O sea, si Cristo dice ve y yo no lo hago, ¿qué estoy diciendo? Que yo no soy discípulo de Cristo. Que Cristo no es mi Señor. Él no es mi dueño. Porque yo sigo haciendo con mi vida lo que yo quiero. Ahora, si realmente Cristo es mi Señor, mi dueño, el que ordena en mi vida, el que manda, entonces cuando Él me diga, id, amén, Señor, heme aquí, voy a cumplir. Pero te van a amenazar, no importa, yo te obedezco a ti antes que a los hombres. Pero te van a meter en la cárcel, no importa, Señor, no importa, tú padeciste más por mí. Es preciso obedecerte a ti antes que a los hombres.
Para un discípulo de Cristo no hay opción. El mandato de Cristo se cumple. De hecho, Jesús dijo lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué dices que soy tu dueño y tú sigues haciendo lo que quieres? ¿Por qué me dices Señor si tú sigues siendo el Señor de tu vida? Alabado sea Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, decía Cristo, y no hacéis lo que yo digo? Mis amados, el mandato es claro. Debemos salir a predicar el evangelio a toda criatura. Debemos decirle a la gente que se arrepientan de sus pecados, porque en Cristo hay perdón y salvación. Amén. Pero ese último día de Cristo en la tierra, los discípulos recibieron un segundo mandato. Un segundo mandato. ¿Cuál fue? Hacer discípulos. Hacer discípulos. El evangelista Mateo registra este segundo mandato de la siguiente manera. En Mateo 28, verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, a las personas que crean el evangelio hay que enseñarles todo lo que Jesús mandó. El que se convierte a Cristo ha entrado por la puerta estrecha, pero después de esa puerta estrecha lo que hay es un camino estrecho y angosto que lleva a la vida. Por lo tanto, los discípulos que ya tenemos un tiempo caminando con el Señor, tenemos la responsabilidad de enseñarles a los nuevos creyentes en Cristo cómo se debe caminar en el reino de Dios. Debemos enseñarle a orar. Debemos enseñarle a leer la Biblia. Hay que enseñarle la importancia de congregarse. Pero también hay que enseñarle sobre la santidad, sobre la obediencia, la comunión con el Espíritu Santo, etc. Es un camino de enseñanza toda la vida. Si importante es evangelizar, también lo es el discipulado. Muy importante. Los nuevos creyentes necesitan madurar y crecer en la gracia. El apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, amados, que el primer paso es entregarse a Cristo. Pero apenas es el primer paso. Hay que seguir caminando. Entonces hay que añadir a la fe conocimiento, al conocimiento virtud, a la virtud paciencia, etcétera, etcétera. Hay que crecer en la gracia. Hay que madurar. El apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por lo tanto, hay un proceso de madurez. Así que hay que evangelizar para alcanzar a la gente para Cristo. Pero una vez que se alcanzaron, hay que discipularlos. Hay que enseñarlos. Bendito sea Dios. Los creyentes debemos enseñarle a los nuevos, no solamente con la Biblia. Escuche. No solamente con la Biblia se discipula, sino con nuestro testimonio personal
debemos mostrarle a los nuevos hermanos en Cristo cuál es la vida que le agrada al Señor. ¿Verdad? Así que los matrimonios cristianos que ya llevan tiempo en el Señor, se supone que deben enseñarle a los nuevos cómo es un matrimonio cristiano. Los padres cristianos que llevamos tiempo caminando con el Señor, debemos mostrarle a los nuevos creyentes cómo es que se enseña a los hijos en este camino, que dice que es en disciplina y amonestación del Señor. Hay que enseñarlos a temer a Dios desde niños, no a ser bien portados, no, hay que enseñarles a que teman a Dios. Amén. Ese es un proceso de discipulado, pero con nuestro testimonio personal tenemos que mostrarle a los nuevos creyentes cómo es que Cristo quiere que seamos. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ustedes quieren ver cómo es un cristiano? Decía Pablo, mírenme a mí. Imítenme a mí, porque yo soy un imitador ¿de quién? De Cristo. Y a los creyentes de Filipos, Pablo les dijo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, tiene que haber dentro de las congregaciones hermanos y hermanas maduros en el Señor que puedan decirle a los nuevos: mírame a mí, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. No es como se enseña por ahí. Por ahí se enseña de otra manera. En otros lugares, en otros púlpitos se enseña lo siguiente: no mires a tu hermano que está a tu lado, no mires a nadie en la iglesia, tú viniste solamente a mirar a Dios. Eso no es de Dios. Pablo decía: mírenme a mí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero además de eso, miren también a otros que se conducen según el ejemplo que tenemos todos nosotros. Es decir, que tienen que haber creyentes aquí que con su ejemplo le estén mostrando a otros cómo es el cristianismo. Amén. Amén. Mis amados, tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos. Y esto incluye no solo enseñarles la Biblia, sino mostrarles con nuestro testimonio personal cómo caminar en Cristo. Aquel último día del Señor en la tierra hubo un último mandato a sus discípulos. Aquel tercer y último mandato era extremadamente importante. Tan importante era este tercer mandato que los primeros dos dependían de este. Oiga, ni Mateo ni Marco lo registraron, pero Lucas sí lo hizo. Lucas sí lo hizo. De hecho, Lucas lo hizo dos veces. En el primer tratado, que es el Evangelio, y en el segundo tratado, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí lo registró. Vamos a ver cómo lo registró Lucas primero en el Evangelio. En Lucas capítulo 24, verso 49, ahí encontramos el tercer mandato. Escuche, dice Jesús: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero, aquí está el mandato, dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense aquí, no se muevan, no salgan de aquí hasta que ustedes sean investidos con poder desde lo alto. Eso es un mandato. Ahora vamos a ver cómo lo registró en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1, versos 4 al 8. ¿Cómo lo registró? Dice: y estando juntos, les mandó. ¿Qué le dijo? Les mandó. No es una opción. No es una opción, ¿ok? Dice: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Esta es la promesa. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa. Iban a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, Jesús le estaba hablando de algo importante y ellos salen con el tema de Israel. Entonces, y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo pensé que se iban a gozar ahí, hermano, pero denme un amén para animarme. Digo un aplauso a Jesús para animarme aquí, gloria al Señor. Me quedan 50 minutos más de predicación. Mire, amados, aparentemente hay una contradicción entre este último mandato y los dos primeros. En los dos primeros, el Señor les ordena que salgan al mundo entero a evangelizar y a discipular. Pero en este le dice: quédense en Jerusalén, no salgan a ningún lado, quédense aquí. Entonces uno dice: pero me dijiste que saliera al mundo entero. Ahora me dice: no salga, quédate. Entonces, ¿por qué? Bueno, esta aparente contradicción se resuelve con la frase que dijo: hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. O sea, quédate aquí, pero hasta que seas investido con poder desde lo alto. Una vez que recibas ese poder, entonces sal al mundo entero a evangelizar y a discipular. Amén. En otras palabras, para que fueran efectivos en el evangelismo y el discipulado, necesitaban el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, no hay efectividad posible. Usted le puede hablar muy bonito a la gente, le puede hablar todos los textos bíblicos que son verdad, y te van a mirar así como diciendo: ¿y a mí qué me interesa eso? Pero si usted viene con la unción y el poder del Espíritu Santo, los corazones más duros van a ser derretidos en la presencia de Dios y van a aceptar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mire, era ese poder del Espíritu Santo lo que lo iba a capacitar a ellos para ser testigos de Jesús. Cuando usted se encuentre con un testigo sin Jehová, dígale que en este tiempo estamos llamados a ser testigos de Jesús. Y le cita Hechos capítulo 1, verso 8. Amén. Como testigos de Jesús, ellos podrían predicar el evangelio con un poder sobrenatural que haría que las personas se convirtieran a Cristo. Y era precisamente ese poder del Espíritu Santo lo que haría que ellos vivieran como Cristo vivió en la tierra. En otras palabras, mis amados, ellos podían decirle entonces a los nuevos creyentes: sean imitadores de nosotros, así como nosotros de Cristo. ¿Por qué? Porque había un poder sobrenatural que hacía que vivieran para Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Por eso, el último mandato de Jesús a sus discípulos fue: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Mis amados, no solo los creyentes del primer siglo necesitaron ser bautizados con el Espíritu Santo. Usted y yo también lo necesitamos. Amén. Y si me disculpa la escritura, yo creo que hasta más. Porque es que la maldad se ha multiplicado en la tierra.
Es que, hermanos, y te voy a decir algo, ahorita te puedes encontrar más gente incrédula dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Qué te parece? Gente dentro de la iglesia dudando de los milagros de Dios, dudando del poder de Dios. Increíble. Bendito sea Dios. Ahora, una vez más, los discípulos fueron obedientes a lo que el Señor les mandó. En Hechos capítulo 1, verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mis amados, Jesús ascendió a los cielos ese día, pero ellos, ¿qué hicieron? Fueron y se encerraron en el aposento alto, con todas las mujeres, con todos los hermanos de Jesús. Se encerraron allí y comenzaron a orar, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y no salieron de ese aposento hasta que recibieron el poder del Espíritu Santo. Eso se llama obedecer a Jesús. Eso se llama tener a Jesús como el dueño de nuestra vida, como el Señor de nosotros. Lamentablemente en el día de hoy estamos haciendo cosas que Jesús no mandó. Porque hay gente que está evangelizando, discipulando, liderando, predicando, haciendo muchas cosas sin el poder del Espíritu Santo. Y eso no fue lo que Jesús orientó. Jesús no dijo eso. Bendito sea Dios. 10 días después, Jesús estuvo 40 días con ellos, ¿verdad? En ese último día le dio el mandato: esperen hasta que sean investidos. 10 días después, el día de Pentecostés, recibieron la promesa. Porque dice la palabra, de repente, estando ellos unánimes juntos allí orando, dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, recibieron el bautismo. ¿Y cómo se manifestó? A través de unas lenguas de fuego. Oiga, esos 120 que estaban allí comenzaron a hablar un lenguaje que ellos no entendían, pero era algo tan poderoso que parecía un fuego metido adentro de ellos. Alabado sea Dios. Y fue tan poderoso lo que recibieron, que la Biblia dice que se hizo un estruendo grande, de tal manera que mucha gente vino y se reunió alrededor de aquel aposento alto. Y dice que Pedro se puso en pie y predicó un sermón, y 3,000 personas se entregaron a Cristo. Eso es poder y unción. Eso es poder y unción. Que con un mensaje 3,000 personas se entregaron a Cristo. Y dice que ese mismo día lo bautizaron a todos ellos. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bendito sea Dios. Ese es el orden que Cristo ha establecido para su iglesia. Primero fueron llenos del poder, y luego predicaron el evangelio y bautizaron a la gente e hicieron discípulos. Desde ese día, amados, no pararon de predicar el evangelio y discipular a los creyentes. Concluyendo este mensaje, si la iglesia de hoy quiere ser verdaderamente la iglesia de Cristo, debe obedecer estos 3 mandatos. Ayúdeme, hermano. Yo pensé que, wow, somos la iglesia de Cristo, aleluya. Jesús dijo: si me amáis, obedeced ¿qué? Mis mandamientos. Ahí está el verdadero amor a Jesús. No en que usted diga: Jesús, te amo, y después haga lo que quiera. No. ¿Cómo yo le muestro a Jesús que lo amo?
obedeciendo sus mandamientos. Y aquí hay 3 mandamientos. Así que los últimos mandatos de Jesús en la tierra son el resumen de lo que Él quiere que su iglesia haga. Si Cristo es el Señor de tu vida, usted no solo prestará atención a lo que Él dijo, sino que lo obedecerá. A los creyentes que están aquí, ¿cuántos creyentes hay aquí? Amén. Pero dígalo con gozo, ¿cuántos creyentes hay aquí? Amén. Lucas dijo lo siguiente: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que primero le dio mandamientos por el Espíritu y después ascendió, ¿sí? Y dice, los mandatos que Jesús hizo, los hizo por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y en el libro de Apocalipsis se nos dice que Jesús escribió 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Y Él terminó el mensaje de esas 7 cartas de la misma manera. Él dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, está bien. Gloria al Señor. Camita, vaya allá y ora por ella. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta, ¿por boca de quién dio Jesús los mandamientos? A través del Espíritu Santo. Y aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces repite esa frase. A todas las iglesias se le dice lo mismo. Que oigan lo que el Espíritu Santo está diciendo. Mi amada iglesia, estos 3 mandatos que he compartido hoy, los dio Jesús a través del Espíritu Santo. En otras palabras, debes oír lo que el Espíritu Santo... Gloria a Dios, amén. Sí. Gloria a Jesús, qué lindo. Bendito, vayan, tírense una foto y todo, gloria a Dios. Ya, amén. Entonces, debes oír lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Amén. Es decir, obedece estos 3 mandatos. Porque en estos 3 mandatos que te he hablado hoy, se concentra la misión fundamental de la iglesia en la tierra. El objetivo para lo cual estamos en esta tierra, es para predicar el Evangelio y discipular a los que se conviertan a Cristo. Amén. Una iglesia que no haga esto será cualquier cosa menos la iglesia del Señor. Amén. Un creyente que no evangelice y que no discipule, no se estará sometiendo al señorío de Cristo. Los apóstoles obedecieron. La voluntad de Jesús es que tú también hagas lo mismo. Pero ten en cuenta que nada de esto es posible sin el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, parar todo lo que estamos haciendo como iglesia y buscar el poder del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros queremos ser efectivos, tenemos que obedecer a Jesús. Amén. Jesús sabe cómo hay que hacer las cosas. Amén. Y Él dijo, sí, tienen que salir a evangelizar, sí, tienen que ir a discipular, pero no hagan nada hasta que ustedes sean investidos con poder desde lo alto. No obedecer estos 3 mandatos de Jesús nos lleva a una religión, pero no a una relación con Él. Recuerde, si Cristo es tu Salvador, es porque también es tu Señor.
Es imposible que Cristo sea tu Salvador y no sea tu Señor. Póngase de pie, por favor.